persona. En el Boletín Epidemiológico Nacional, en la semana 12, vemos cómo los casos en el 2024 tuvieron un aumento significativo en las primeras semanas. En rojo está el 2024, en azul está el 2023, para que veamos que realmente estamos teniendo muchísimos casos. Acá lo que les quería contar es que existen entre los serotipos en la Argentina, están circulando en 57% de los casos tenemos dengue 2, en el 42% dengue 1 y muy poquitos de dengue 3. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y estos 4 serotipos dan inmunidad cero específica, por lo que la infección por un serotipo determinado causa inmunidad permanente contra ese serotipo y solo por unos meses para el resto. Cualquier serotipo puede producir formas graves, pero se relaciona más con el dengue 2 y el dengue 3. Y esto es importante porque veamos que tenemos mucho dengue 2. Muchas veces las formas graves se producen en la segunda infección por un serotipo diferente, pero también sabemos que podemos tener formas graves con la primoinfección, y esto depende mucho de la virulencia del virus y del huésped, de las condiciones del huésped. Y bueno, y acá vemos en la siguiente cómo a lo largo de toda la Argentina, como cuánto dengue 2 y cuánto dengue 1 tenemos, dividido por las distintas provincias. Para mostrarle un poco también del boletín epidemiológico de los casos fallecidos, a la semana 12 vemos que la mortalidad y los casos fallecidos tenemos de todas las edades. Hay un predominio entre los 30 y los 39 años, pero vemos que todas las personas pueden tener a cualquier edad formas graves y independientemente, bueno, a todas las edades, ¿no? Y después contarles que, bueno, cómo es la infección por dengue. Puede ser una infección clínicamente inaparente, y ahí está el tema de que también se contagie tanto, y la enfermedad puede ser de intensidad muy variada. Después de un periodo de incubación que va de 3 a 7 días, pueden aparecer manifestaciones clínicas, pero también pueden ser que tengamos un dengue completamente asintomático. Y las formas que son sintomáticas varían entre formas muy leves, por ahí tenemos solamente fiebre, hasta formas en que se manifiestan en cuadro febril, en la definición dice menor de 7 días, y que se van sumando otros síntomas que son bastante banales y frecuentes y muy solapados, superpuestos con otras enfermedades, como son las náuseas, los vómitos, los exantemas, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, las petequias, la anorexia, el malestar general, también la diarrea, y se puede acompañar de leucopenia y plaquetopenia en el laboratorio. Los casos de dengue pueden evolucionar a formas graves, en que las manifestaciones hemorrágicas y el shock son una de las formas, y el dengue grave es más frecuente, esto que yo decía, en los que tienen un serotipo distinto, una segunda infección, pero también puede ser en la primaria. Y hay otras formas graves que son menos frecuentes, que antes no estaban incluidas en las definiciones antiguas de dengue, pero que se incluyeron porque son formas graves de dengue, que son cuando hay un compromiso de órganos, compromiso grave, y hacen una hepatitis, una encefalitis, una miocarditis, también una insuficiencia renal. El dengue es una enfermedad sistémica, y al inicio de la fiebre uno no puede saber cuál paciente va a tener síntomas leves y cuál va a tener síntomas graves, por lo que es muy importante que el médico esté atento y controle regularmente a los pacientes hasta que cumple 48 horas después de que la fiebre se va la fiebre, la efervescencia de la fiebre. Un poco acá en la definición está incluida, en la definición del ministerio, dice fiebre sin síntomas de vías aéreas superiores, y ahí empieza como una controversia en este momento que tenemos tantas infecciones virales, en que vemos que los chicos que pensamos en dengue porque cumplen los criterios también tienen síntomas de vías aéreas superiores, y entonces eso en este momento es difícil pensamos que cuando tienen síntomas de vía aérea superior igual no hay que dejar de pensar en dengue. Y un poco en la definición, acá se muestran los signos de alarma
que son signos que se estudió que se presentan horas antes de que el paciente comience con el shock. Por eso son importantes y cuando tenemos a los pacientes hay que explicarles si están bien y se van a hacer el manejo ambulatorio, cuáles son esos síntomas porque necesitamos que regresen a la consulta con esos síntomas. El dolor abdominal intenso, persistente, si los vómitos son persistentes, si hay acumulación de líquidos, ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, si hay alteración del sensorio, letargo, irritabilidad, si hay hipotensión, lipotimias en la casa, aumento progresivo del hematocrito, eso sería más de laboratorio, pero son signos de alarma que nos dicen, nos llevan a tomar otras conductas. Acá, al mismo tiempo, en esta definición de caso, aprovechamos para hablar, para recordar, que después lo voy a aclarar, un poco el tratamiento. Todos los pacientes que cumplen los criterios, pero tienen estos síntomas, 2 o más de los siguientes, y cumplen criterio de definición de caso, pueden ser tratados de forma ambulatoria. Los pacientes que tienen signos de alarma deben ser ingresados y observados, y los pacientes son categorizados como B2. Y los pacientes que tienen criterios de gravedad son pacientes C y deben ser internados en terapia intensiva y reciben un tratamiento y unos controles mucho más estrictos. Un poco para contarles de la enfermedad. La enfermedad empieza, bueno, como yo les decía, un periodo de incubación, empieza la fiebre, fiebre que puede ser alta en esta etapa inicial febril, que es la etapa en que el paciente contagia a los mosquitos. Es una etapa de viremia, acá vemos cómo el virus aumenta en este momento, y tenemos en esta etapa todos los síntomas que dijimos, el dolor de cabeza, el malestar. Tenemos que tener en cuenta que el malestar general, los vómitos, la diarrea, muchas veces provocan que los pacientes tomen poco líquido y entonces tienen signos de deshidratación. Y el hematocrito, que es un parámetro que utilizamos de laboratorio como el aumento del hematocrito como una forma de detectar el agravamiento del paciente, podría estar alterado y elevado por esta deshidratación en estos días también, en un grado menor. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hablar del hematocrito y tener en cuenta que hay que correlacionar el laboratorio con los síntomas del paciente. En esta etapa se produce una disminución progresiva de las plaquetas, que es parte de la enfermedad, y también puede haber en el laboratorio una alteración del hepatograma, ¿sí? Todo esto forma parte de la evolución natural de la enfermedad. También vemos que algunos pacientes durante esta fase febril pueden tener epistaxis, gingivorragia leves y no por eso deben ser considerados pacientes graves, porque existen como parte de esta fase. El periodo durante el cual la fiebre cae, que estamos acá en la fase crítica, un paciente puede pasar de la fase febril a curarse, eso pasa un montón de veces, pero también puede pasar a la fase crítica, y la fase crítica es cuando baja la fiebre y esas primeras 48 horas son muy importantes para el control del paciente. En esas primeras 48 horas es cuando cobran mayor relevancia las pautas de alarma. Esto de si si le duele mucho el abdomen, si está acumulando líquidos, si los vómitos son muy persistentes, si tiene una alteración del estado mental, si en el laboratorio hay alteración del hematocrito que se eleva junto con una disminución brusca de las plaquetas. En esta etapa es cuando se ve los casos de dengue grave, de shock y de hemorragia. Y lo interesante es que si estamos atentos a las pautas de alarma, vamos a poder iniciar el tratamiento antes, evitar el shock, y el shock, si lo evitamos, evita la hemorragia. Por otro lado, están los dengue graves que no tienen que ver con shock y hemorragia, que son los que antes nombré, con miocarditis, encefalitis, y las hepatitis, que en realidad se pueden presentar en cualquier fase de la enfermedad. Pasada esta fase, ingresamos a la fase de recuperación. Esta fase es cuando el paciente empieza a recuperar primero los glóbulos blancos, después las plaquetas,
y es una fase en donde si estuvo en shock es la etapa de pero puede tener complicaciones por la sobrecarga de volumen o por sobreinfección. Un poco cuando la enfermedad, el diagnóstico etiológico es diferente, si estamos en brote o no, si no estamos en brote, tenemos que hacer el diagnóstico etiológico para confirmar y en los primeros 5 días lo hacemos con métodos directos y después del 5.º día lo hacemos con métodos indirectos con serología. En caso de brote, como en este momento, toda persona con cuadro compatible con dengue va a ser un caso de dengue por nexo epidemiológico, pero tenemos que tener en cuenta que a algunos pacientes sí le tenemos que pedir el diagnóstico etiológico y acá los puse el dengue grave, los pacientes que tienen factores de riesgo, que son las embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y los que tienen comorbilidades. También tenemos que tener diagnóstico en pacientes que fallecen, o sea que si nos fallece un paciente aunque sea post-mortem, tenemos que tener el diagnóstico y bueno, y también se hace diagnóstico para vigilancia epidemiológica. Un poco para cerrar con este repaso rapidísimo, porque no quiero sacarle tiempo a todos los participantes, puse acá un poquito la clasificación del dengue actual, que es cuando nosotros tenemos un paciente con dengue, nos tenemos que preguntar si tiene signos de alarma o de gravedad. Si no tiene signos de alarma, estamos en un paciente del grupo A, que son los pacientes que dije primero, con los síntomas más frecuentes cuando hacemos el diagnóstico, son de manejo ambulatorio, pero estos pacientes es muy importante que se controlen cada 48 horas. Tenemos que tener un laboratorio inicial que tenga hematocrito y plaquetas para tener un hematocrito de base y, bueno, y citarlo cada 48 horas teniendo en cuenta las pautas de alarma que los padres deben reconocer como para volver a la consulta. Bueno, y la clínica del paciente es muy importante, ¿no? Estos pacientes tienen que estar en buen estado general. Cuando estos pacientes con las mismas características, pero tienen riesgo social o tienen una comorbilidad, nos manejamos igual, solamente que el control ambulatorio se recomienda que sea diario o a veces que se interne según la patología del paciente y se pueden llegar a necesitar ampliar un poco el laboratorio de acuerdo a la patología. En caso de que el paciente tenga un dengue y tenga un signo de alarma, es clasificado como B2. Y en este caso, siempre los pacientes deben internarse, se debe hacer un laboratorio ampliado con hepatograma, con coagulograma, con función renal, además del hematocrito, las plaquetas y los leucocitos. Y en ese caso, después de sacar un primer hematocrito de control, debe realizarse una expansión con solución fisiológica 10 mililitros por hora, en 10 mililitros kilo en 1 hora, y después reevaluar al paciente. En el caso de los dengues graves, pacientes con shock, siempre se debe internar en terapia intensiva, el laboratorio es más completo, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes con shock van a tener el aumento del hematocrito por el shock y siempre correlacionar el hematocrito con la clínica. Si los pacientes de repente disminuye el hematocrito, puede ser que estemos teniendo una buena respuesta al tratamiento y a las expansiones, también puede ser que haya tenido una hemorragia y entonces tenemos que correlacionar la mejoría o empeoría del paciente para poder saber qué tratamiento seguir. Bueno, un poco hasta acá, muy rápido y tratando de simplificar para ponernos todos en tema, hablé un poquito de dengue y les voy a contar un paciente que tuvimos en el hospital, un caso clínico que es bastante sencillo, pero bueno, como siempre, cuando uno empieza con una patología que no conoce tanto, más que de los libros, se presentan muchas dudas. Es una nena de 15 años, de sexualidad